Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Rapidín. Y hoy con un querido amigo a quien nos da mucho gusto volver a recibir en este programa, un experto en el análisis de temas internacionales. Bueno, también ustedes lo han leído porque tiene cualquier cantidad de libros. De eso vamos a hablar al final también. Y seguramente lo leen en distintos medios escritos. Entonces, porque ahora ya no se puede decir qué son, porque son plataformas, son portales, ya pues como que los periódicos de papel, pues como que ya no se usan mucho. Bueno, yo soy Tere Vale, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, aquí listo para entrevistar. Nuestro invitado de hoy es Pedro Aguirre. Nos da mucho gusto recibirte, Pedro. Pedro, Gracias, Jaime. Gracias, Tere. Siempre un enorme privilegio estar con ustedes en el Rapidín, en sus medios. Yo siempre pues, me siento muy halagado por ustedes. Los quiero mucho, ya muchos años. sí, Pedro. Oye, Pedro, estás en etcétera, ¿verdad? Somos compañeros tú y yo en etcétera. ¿Y en dónde más estás? En el, Cuéntanos. en el Economista con nuestro amigo Luis Miguel. González, ayer eres compañero, vecino de Jaime Guerrero. Ah, Sí, mira, no sabía. sí, 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 Que también Jaime también escribe en el Economista, ahorita que me acuerdo. Claro que sí. sí. El sí. viernes sale mi columna. ¿Y la Y tuya, Pedro? mi columna sale los miércoles. Ok. Bueno, pues ahí estamos para que nos lean. Pero pues hoy el tema es muy interesante e importante. A ver, Jaime Guerrero, A comience ver, usted. introduzco. Bueno, la posición de López Obrador sobre Estados Unidos es confusa, demagógica, retórica, etcétera, etcétera. No hablemos de todo desde el principio, sino de la última semana. En la última semana se dieron una serie de señalamientos de parte de los republicanos durante este segundo encuentro de aspirantes republicanos para la candidatura presidencial de los Estados Unidos. Y de los que hablaron, tres indicaron que estarían dispuestos a mandar tropas a México para acabar con los cárteles. Sobre esa parte le preguntaron al otro día en la mañanera al presidente López Obrador y el presidente desdeñó eso, dijo que eran afirmaciones ridículas, que no tenían que hacer, que tomarse en cuenta. Pero poco después de que dijo eso, la Casa Blanca pues anunció eh, claramente que iba a mandar, imagínate, Pedro, tú nos dirás cuál es tu opinión, que va a mandar a una reunión este jueves que viene nada Ujú. menos y nada más que pues a Mayorkas, Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interna, al fiscal, sí, al fiscal también, y al jefe del Departamento de Estado. Entonces viene la plana mayor, Al este, secretario de Estado, perdón. al secretario de Estado. Eh, Ujú. Hoy empezó con pues un asesor económico de la Casa Blanca como para calentar el asunto. Entonces, ¿cómo ves todo esto? O sea, López Obrador está jugando bien sus cartas. ¿Cuál es la intención de Biden? ¿Qué pasa con los republicanos? ¿Están dispuestos a esa desmesura? ¿Tú cómo ves todo esto, Pedro? No, mira, yo recuerdo que la última vez que tuve el enorme privilegio de estar con ustedes, platicábamos, no sé, no me recuerdo ahorita qué acontecimiento en concreto sucedió, pero me acuerdo muy bien que tanto Tere como yo decíamos que ahora sí, Estados Unidos se iba a poner muy severo frente al gobierno mexicano y que iban a pedirle cuentas a López Obrador y que muy pronto íbamos a ver un cambio de actitud muy radical por parte del gobierno de Estados Unidos. Y tú, Jaime, nos decías que no, que a final de cuentas, lo que Estados Unidos siempre necesita de México es frontera tranquila, colaboración en el tema, sobre todo de los inmigrantes ahora, por supuesto también en el tema de el tráfico de drogas,
y que mientras se cumpliera un status quo y una normalidad más o menos aceptable para Estados Unidos en los temas que afectan a su seguridad nacional, pues todo lo demás era retórica, símbolos, discurso, etcétera, etcétera. Y yo creo que los hechos que hemos visto desde aquel entonces, que ya tiene varios meses a la fecha, creo que tienden a darle la razón a Jaime, porque a final de cuentas la actitud formal del gobierno de Estados Unidos, pues es no confrontar y tener por lo menos ante el público, una actitud de colaboración, de buena comunicación, de somos amigos, de no nos peleamos, algunos temas, pues de repente podemos tener alguna discordancia, pero no llega la sangre al río, porque pues a Estados Unidos sus temas concretos los tiene cubiertos hasta cierto punto. Ahora, aparentemente con esta visita y con algunas actitudes recientes y declaraciones y el tema de el Chapito, Ovidio, que fue extraditado, podría uno pensar que en lo que corresponde al gobierno de Estados Unidos quizá pudiera haber una actitud algo más severa, pero pues vistas las circunstancias, a mí sí me quedó muy grabado lo que aquel día nos dijo Jaime, de que mientras tengamos el asunto que les preocupa a ellos, pues nosotros podemos comernos unos a los otros literalmente, que ellos no les importa. Y nosotros, acuérdate que decíamos, no, ahora sí vas a ver que se van a poner muy severos, y no pasó nada. Ahora, el tema de los republicanos, pues viene la campaña electoral. Y evidentemente que México está haciendo un tema. Ya hablan de la Mexican piñata, en el hecho de que los republicanos están compitiendo unos con otros para ver quién es más severo y más amenazante respecto a México con el tema del fentanilo. Pero es campaña electoral que aprovechan los candidatos republicanos y algunos congresistas norteamericanos con una retórica más dura, más severa, más agresiva, pero que también aprovecha López Obrador para el consumo interno, de abrazarse a la bandera nacional y manejar el patrioterismo que hemos conocido toda la vida. Da la impresión que es eso, que es juego de espejos, que cada quien tiene su papel. El gobierno de Estados Unidos presiona por lo bajito del agua, quizá llegue la sangre al río, no lo sabemos, quizás sí, ojalá, pero por lo pronto se antoja difícil que el gobierno asuma una posición más rígida frente al gobierno de México. Puede ser que sí, puede ser que no, puede que también los demócratas lo tomen como un tema electoral y suframos las consecuencias, pero por lo que se ve hasta el día de hoy, es esa tendencia que el gobierno de Estados Unidos, pues simplemente con que no me toques los temas de migración y colabores más o menos, que ahí, bueno, podemos discutir el tema de el tráfico de droga, pero bueno, aparentemente todavía las cosas siguen su cauce. Los republicanos están en su campaña, pero incluso ganando Trump o el republicano que llegase a ganar en la Casa Blanca en el 24, pues veamos cómo se han comportado los republicanos, lo mismo. Trump quizá un manotazo en la mesa y a final de cuentas muy amiguito de López Obrador. Juan Trump le decían, no sé si se acuerdan, y las cosas pues siguen su cauce porque Estados Unidos, demócratas o republicanos, pues tienen sus intereses muy bien específicos, muy bien marcados. Yo de México necesito tal y tal y tal. Y lo demás, pues a mí francamente no me importa, que es un poco lo que nos decía Jaime, si ustedes recordarán, y eventualmente volverá el río a su cauce, ganará el pragmatismo. Ahora, quizá puede ser otra vez estemos viendo el inicio de una actitud de Washington algo más rígida, más severa respecto al gobierno de López Obrador. Habría que verlo. No tengo yo mi bolita mágica, pero lo dudo mucho. Y si le sirve a López Obrador el discurso patriotero de los republicanos que nos quieren invadir y nos quieren atacar, y el imperialismo y chalala, chalala. Porque en México también viene pues, una campaña electoral, el año electoral en los dos países, y siempre cuando sucede esa coincidencia las cosas se ponen interesantes. Pero a Yo ver, lo veo así. pero a ver, Pedro, yo creo que se dan varios factores que agravan el asunto. Uno, yo creo que México, bueno, no lo creo. Hoy revisaba yo cuántos homicidios dolosos lleva el señor López Obrador
y lleva 165,000. O sea, es una cantidad diario 80, 90, de viernes a domingo 200 y pico, en fin. Eso por un lado. Y yo creo que eso y que han muerto también estadounidenses en México, pues sí tiene alguna reverberancia por allá. Segundo, inusitadamente, después de hacerse pato meses, pues de pronto al Chapito lo entregan, que tú sabes que pues es una persona muy apreciada por el señor presidente. Y tercero, siento que la violencia, y hay un cuarto, siento que la violencia en general en México, además de los homicidios, etcétera, el derecho de piso, el mero narcotráfico, en fin, los secuestros, como esto de una alcaldesa de Michoacán, los niños que los obligan a que se maten unos a otros, en fin, creo que sí México se percibe ya como un país extraordinariamente violento y eso yo creo que a Estados Unidos pues no le conviene. Y el cuarto factor, el problema migratorio, eso yo coincido ahora, meses después, plenamente con Jaime, pero sí creo que el problema migratorio también está desbordado. O sea, mira, no me crean porque soy mala para acordarme de las cifras, pero ayer leía que en este año han llegado casi 300,000 casi 300,000 migrantes a México, entre unos que logran pasar y otros que se quedan y repartidos por todo el territorio nacional. Son cifras nunca vistas. Entonces, ¿aguantará la relación todos estos problemas encima? Bueno, si México sigue colaborando en el tema, sí. Ya me acordé, justamente cuando arrestaron al Chapito, fue cuando hicimos un programa. Y cuando tú y Sí. yo te decíamos eso, exactamente, ya no va a aguantar Estados Unidos este tipo de relaciones, la violencia, la incompetencia, la complicidad inclusive de autoridades mexicanas con el narco, vamos a empezar a ver un cambio. Y lo estuvimos esperando, yo no he visto que surja. Ahora, eso no quiere decir que a lo mejor surja y ojalá, pero a la vista, al día de hoy, han sido los conceptos, las consideraciones pragmáticas las que han imperado, esa es la verdad. Y pues vienen las elecciones, viene la temporada electoral, y si el tema sigue subiendo de tono por la presión de los republicanos, quizá los demócratas también empiezan a tocar el tema, quién sabe, pues entonces lo que va a hacer López Obrador y su candidata presidencial será envolverse en la bandera y entonces hacerlo un asset, como dicen en inglés, ¿no? Una ventaja para la campaña electoral. Evidentemente, esto puede tener consecuencias importantes en la economía nacional, supongo, podría tener complicaciones que todavía no nos imaginamos, que pueden ser muy grandes, pero está por verse, no soy brujo, pero lo que hemos visto hasta el día de hoy es que el pragmatismo en lo que corresponde a la administración Biden es lo que ha imperado. Y el tema de la inmigración es una bomba, tú lo sabes perfectamente bien, las cifras son escandalosas. Justamente por eso necesita más que nunca Estados Unidos la plena colaboración del gobierno de México. Y eso hace, en principio, se antoja muy difícil que eso los invite a ser más confrontacionistas con la actitud mexicana. Me refiero a la actitud de Joe Biden. Pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver qué tanto crece la Mexican piñata en la campaña electoral, que todavía realmente no empieza, se va a poner sabroso a partir de enero y febrero, y cómo vaya evolucionando esta campaña en los Estados Unidos y también en México. Pero yo creo que va a seguir imperando el pragmatismo en la relación de los Estados Unidos, y nos mandan a Blinken y nos mandan a funcionarios muy importantes pero no trasciende mayor cosa más que hubo muy buen diálogo y la colaboración y besitos y nos queremos mucho. A lo mejor en el interior del diálogo fue una regañiza espantosa y amenazas,
gritonería, pero eso nunca lo vamos a saber, no nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar de que hay plena colaboración y gran amistad. Sí, Ahora, mira, yo no creo que los demócratas se radicalicen en el tema migratorio, porque vulnerarían la posición de Biden. O sea, y el Biden pues es su candidato, nos guste o no, o le guste o no a los demócratas, y es un candidato que hay que cuidar mucho porque ha recibido muchos ataques. Entonces, los demócratas, yo no espero que se radicalicen. Biden tampoco creo que se va a radicalizar con López Obrador, o sea, no espero que se vuelva duro, porque sería tanto como admitir que se equivocó en todos estos años, en los últimos dos y medio años, tratando pues, con guante de seda a López Obrador. Yo eso es lo que veo. Pero también hay un factor, creo que el factor migración, eh, nosotros platicamos con especialistas pues, en migración y nos decían que la propuesta de Biden, la propuesta aquella de que si tú te metes ilegalmente ya no tienes chance y de que por lo menos en 4 nacionalidades escribieras por internet desde donde estuvieras y entonces esperaras a que te tocara, etcétera, parecía un muro mejor, un muro más eficiente que el de Trump. Pero el problema es que la semana pasada estuvieron llegando pues más de 10,000 personas al sur de la frontera y más de 6,000 personas, ¿sí?, al norte de la frontera, es decir, 10,000 en Chiapas y 6,000 en las zonas fronterizas pidiendo entrar, pidiendo entrar. Entonces, hay un dato, o sea, la propuesta de Biden pues ha sido rebasada. Y yo no veo a México con la capacidad necesaria o suficiente para seguir deteniendo esa migración. Y yo creo que la migración sí es un tema que a Biden le importa. ¿Tú cómo ves todo esto? sí, desde luego que la migración va a ser uno de los temas centrales de la campaña del año entrante. Y desde luego que a Biden pues está jugándose su posible reelección. Es un presidente impopular, se podría decir que débil, cuando su administración en realidad no ha sido del todo mala, si vemos números fríos, pero la verdad es que Biden inspira poco por una serie de razones. El hecho es que va a tener una complicada campaña para la reelección y uno de los temas que van a tomar los republicanos es muy claro que va a ser el tema de la migración. Pero entonces, ¿qué actitud tomas con México? Confrontarlo, pelearte con él para quizá reducir sus capacidades de por sí muy dudosas de enfrentar el problema, o de alguna manera es presionarlo, pero por debajo del agua y tratar de llegar a algún tipo de colaboración más eficaz. Muy Sí. difícil de pronosticar qué va a pasar, pero por ejemplo, podría muy bien salvar la cara el gobierno mexicano si tomara una actitud parecida a la que toma Erdogan en Turquía con los sirios. Los sirios empezaron a invadir Europa y entonces Europa le dijo a Erdogan, no seas malito, ahí ténmelos en tu territorio, no los dejes pasar para acá. Y Erdogan lo que hizo fue, sí, pero pagas. Me vas a ayudar económicamente porque vamos a establecer aquí campamentos donde vamos a meter y a mantener a miles de personas y por lo menos tienes que colaborar con el costo que todo esto implica, que no es cualquier cosa. El gobierno mexicano no ha sido capaz siquiera de negociar este tipo de asuntos, pero igual se ilumina y puede empezarlo a hacer para empezar a buscar entre los dos algún tipo de salidas que no son idóneas en absoluto. A Erdogan le tocó y le ha tocado en Turquía perder cierta popularidad justo por esta política de inmigración, de estar aceptando turcos y a pesar de que recibe dinero de la Unión Europea, los sirios, perdón, ahí están los sirios y es un problema y está estallándole la mano a Erdogan también. Pero bueno, por lo menos es una búsqueda de salida para salvar la cara por parte de las dos partes. Y yo creo que en todo caso, eso es un ejemplo que se me ocurre dar, pero en todo caso, todo lo que se haga para enfrentar de manera bilateral el tema, bueno, pues será bienvenido. Vamos a ver si a Estados Unidos se le ocurre alguna idea, al gobierno mexicano más difícil, pero igual. Pero una confrontación de Biden directa, en este momento se me antoja difícil. Ahora bien, pueden pasar muchísimas cosas en política.
puede pasar que desde que Biden se retire, que hay un rumor de que en realidad se va a presentar y ojalá, y no por otra cosa, sino porque sí, no, se le ve cansado, se le ve muy cansino, se le ve... Pero desde que eso Se le ve confundido, Pepe, di Pedro. se le ve confundido. Sí, El muy otro día en confundido. Vietnam se le fue el avión terriblemente al pobrecito de Joe Biden. A mí me encantaría ver a la vicepresidenta, la han criticado mucho. Yo creo que de manera muy injusta, ¿eh? Pero el hecho es que sí debería tener más iniciativas de estoy aquí y estoy presente y estoy activa. En fin, hay una gobernadora que es la de Michigan, que sería magnífica candidata, que se llama Gretchen Whitmer. Y está el gobernador de California, un tipo carismático, Newsom se apellida, pero California está hecho un desastre, ¿eh? Entonces no sé qué tan buen Sí. candidato, pero bueno, eso no lo sabemos. El hecho es que México va a ser desde luego tema, y yo creo que lo que va a tratar de hacer la administración actual es pues tratar de sacarle en el tema migratorio la mayor colaboración posible al gobierno mexicano. Quizá llegue un momento en que se vea desesperado Biden, a lo mejor empiece en algún momento del año entrante a presionar más y más públicamente y a confrontar más al gobierno mexicano si nota que las cosas no están saliendo bien. Pero creo que en principio ahorita es mandar a Blinken y mandar a funcionarios y que tengan entrevistas privadas. En todo caso, pues ahí amarrar un poquito más las tuercas, pero no a lo público. Ahora, fíjate, Perdón. hoy se dio a conocer que mandan al alcalde de Nueva York. Nueva York también está no solamente invadido de migrantes, ya no saben qué hacer, han destinado colegios, hoteles, un hotel no modesto, sino un hotel razonablemente bien, pues lo adaptaron para que puedan acomodarse ahí los migrantes. Pero además, Pedro, yo creo que el factor más importante de todo lo que hemos hablado, me gustaría mucho conocer tu opinión y la de Jaime también, es el fentanilo. Es que realmente las escenas que se ven en Estados Unidos, pues de colonias enteras, de barrios, en donde haz de cuenta que están jugando a los encantados, están como así detenidas las personas sin poder moverse. Se habla de más de 100,000 muertos y ahí yo sí creo que va a haber una exigencia, digo, a lo mejor lo de los migrantes, pues es un mundo con falta de empatía, con falta de solidaridad y ver la muerte, la desgracia, el dolor de decenas de miles de personas que no pueden pasar, pues a lo mejor no le importa tanto a la ciudadanía estadounidense como el tema del fentanilo, porque es el problema número uno, dicho por Blinken, dicho por todos, que aqueja a la juventud estadounidense. Y ellos no saben qué hacer. Ese es el problema, porque para ellos es más cómodo echarle la bolita a México, que también pone bastante, y decir, no, pues es que en México no cierran los laboratorios, no detienen a los narcos, ellos hacen bastante poco por evitar el problema. Ayer lo platicábamos Jaime y yo en un programa, pues ni modo que llegue el fentanilo a San Diego y de ahí llega hasta Manhattan, a Avenida Madison, a Central Park, llega por obra y gracia del Espíritu Santo. Algo pasa ahí, pero para ellos va a resultar más cómodo decir la culpa la tienen los mexicanos. No sé, a lo mejor yo soy muy catastrofista y otra vez tienen la razón ahora tú junto con Jaime de decir, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? No, Pero bueno, ¿cómo? puede ser. En un escenario electoral pueden pasar muchas cosas, sobre todo si el asunto se pone muy desesperado. Y de repente una actitud de Biden de decir, el gobierno de México no está colaborando con nosotros y está siendo demasiado liberal con los cárteles,
y por lo tanto voy a aprobar aranceles, por decirte alguna idea, para presionar al gobierno mexicano, ya, pero presionarlo en serio. Eso de los aranceles, acuérdate que le asusta mucho a la cuarta transformación o algo así. No lo descarto. Evidentemente se puede dar, más que vienen elecciones, pueden pasar muchas cosas. Danilo, Pedro. Y no, de que puede pasar, puede pasar. Y es ahora sí que inescrutable el futuro y las cosas que pueden evolucionar en los próximos meses respecto a las dos campañas. Pero hoy por hoy lo que se percibe es todavía una administración demócrata que quiere seguir manejando las cosas con la imagen de la colaboración y de somos amigos y estamos ayudando, ya nos entregaron al Chapito, al señor Ovidio, pues a lo mejor tendrá que caer algún otro narco si es necesario, no sé, ese tipo de negociaciones las harán ellos, pero también pueden evolucionar las cosas al grado de que la Mexican Piñata, sí, efectivamente sea la Mexican Piñata, y al rato también hacen con aranceles o con algún otro tipo de sanción que verdaderamente afecta a la economía nacional, con el pretexto de que, fíjate, estos ya nos tienen cansados porque no colaboran, no atrapan a los narcos, no ayudan en el tema migratorio como deberían de ayudar, y metes también en los temas del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, que ya ahora se llama, creo que ya se me olvidó cómo se llama ahora, pero el hecho es que sí pueden empezar desde luego a sacar el garrote y empezar a hacer presión muy fuerte. Y pues el gobierno mexicano entonces quizá trate de aprovechar el asunto para envolverse en la bandera, el discurso nacionalista, pero ya estaríamos hablando de otro plano, que sí es posible, desde luego que sí es posible, pero hoy, octubre del año 2023, no se ve en el escenario, se ve como una posibilidad, una evolución catastrófica, muy probable en el 24, de acuerdo a cómo se esté desempeñando también la campaña en los Estados Unidos. Sí, ¿Verdad? a ver, creo que hay dos puntos fuertes en la relación México-Estados Unidos. El primero es la migración. Sí, Ese es desde el punto más fuerte. Ahí el riesgo es que pues se le salga de las manos, como tú decías en el caso de Erdogan, que se le salga de las manos el asunto al observador, que estos 10,000 y 6,000 que están llegando a las fronteras, llegue un momento en que no los puedan contener. Han aumentado poco a poco el número de efectivos que se destinan a las tareas de vigilancia de los. Empezamos con 24,000 y ya parece que hay más de 30,000 elementos destinados a eso y que no están persiguiendo cárteles, por cierto, que están nada más en eso. Entonces, esa es una. Eh, Se le ha salido de las manos, como tú dices, en octubre de 2023 todavía no, pero aquí hay un elemento adicional, que están aumentando el número de mexicanos que se va a Estados Unidos y López Obrador no lo está admitiendo. Cuando le han preguntado en las mañaneras, y es que los mexicanos también se van, dice, no, mexicanos no se van, y sí se van, y se van, nos decían que aproximadamente el 40% de los que cruzan la frontera, pues ya son mexicanos. Entonces, es un dato. El segundo tema es el del fentanilo. Aquí yo veo mucha hipocresía, Pedro. Tere decía, por ejemplo, que la muerte, que la violencia en Estados Unidos, y tú decías algo que es muy, muy cierto. Aquí nos podemos estar matando, a los norteamericanos no les importa, no les importa. Si mañana López Obrador se declara fascista, pero colaborador de Estados Unidos, tampoco les va a importar, tampoco. Entonces, sobre la muerte de los norteamericanos, sí, ha habido alrededor de 80 norteamericanos asesinados en México, en lo que va, en lo que va del sexenio. ¿Cuánto es eso? Pues el 0.005 del 1.600.000 norteamericanos que viven aquí y que viven felices. O sea, viven en el norte, viven en Monterrey, viven en la Ciudad de México. O sea, entonces no veo. Lo del fentanilo, yo creo que es coyuntural. O sea, presionaron los republicanos por cuestiones pues electorales y entonces Biden hace como que está haciendo algo y manda a sus tres cartas fuertes, a Blinken, a Mayorkas y a Garland, los manda a México para que
en la prensa salga que fueron a exigirle cuentas a López Obrador. ¿Sí? Y bueno, hoy la conferencia de prensa que se da en la Casa Blanca dice que le están pidiendo a su socio, pero no le están exigiendo, le están pidiendo a su socio que se esfuerce más en cerrar más laboratorios, ¿sí? Y en capturar más capos. Eso es lo que está haciendo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Están haciendo como que hacen, pero pues no veo, o sea, no veo realmente en este momento, como tú bien dices, porque además lo dices bien, en octubre de 2023, quién sabe cómo se va a poner después, pero ahorita no veo problemas. ¿Esa es tu afirmación de todo lo que hemos hablado? Sí, claro. Bueno, con decirte que de buena fuente sé que en Palacio Nacional de las visitas de Blinken se burlan cantando una canción que dice: Blinken la tablita, yo ya la blink. No lo dudo, Pedro, ¿eh? No lo dudo. Sí, y mira, vino por ejemplo el caso de los rusitos que fueron vinieron a desfilar y al Zócalo, lo cual desde luego es una estupidez por donde se quiera ver, pero ¿tú crees que a Washington le interesa si vienen o no vienen rusos o cubanos a desfilar? Algo es sorbete. Y se hizo mucho en medios de que, ay, esto es una agresión y una ofensa en contra. Les vale sorbete. Bueno, a ver, pero yo que soy la catastrofista, ahí les va. A mí me llamó mucho la atención la visita de Elon Musk a Eagle Pass, porque ahora que Eagle Musk, no, Elon Musk no es un republicano, pero tampoco es un demócrata, o sea, está como harto de los demócratas y bueno, por ser el hombre que es, pues yo creo que pues la cabra era más para el monte de los republicanos. Y yo sí me sorprendí porque estamos hablando de uno de los hombres más ricos del mundo y fue a Eagle Pass a echar un ojo y a decir, oigan, pues, ¿qué pasa? Y aparte le echó su recadito también a Biden y le dijo, bueno, ¿por qué los que no son delincuentes? Y tú sabes mucho de los bad hombres, Pedro, tienes un libro que se trata de eso. ¿Por qué no los que no son delincuentes pues les dan una visa temporal, una visa de trabajo, pues para que puedan entrar, porque también es mano de obra que necesitan allá? Entonces, Es un tema tremendo ese, y no solo en Estados Unidos, en Europa. Mira, llegó una señora de apellido Meloni en Italia, es la sí, primera mujer primera ministra de Italia. Su partido, Di Fratelli d'Italia, es el sucesor directo de los neofascistas. Pusieron a un neofascista como ministro de Inmigración. Se pusieron muy sabrosos cuando llegaron al poder. No, no vamos a permitir ni uno solo más, ni uno solo. Bueno, acaba de reconocer el ministro de Inmigración neofascista que a los inmigrantes los necesitan, que no hay de otra. Y de que ojalá los italianos se pongan a tener muchos hijos. Tuvo Meloni una cumbre con el primer ministro Orbán de Hungría también hace unas 2, 3 semanas, otro. tratando el tema demográfico y de cómo podían incentivar a las familias europeas a tener más hijos, porque pues, si no, esto se va a llenar de inmigrantes, porque los necesitan, ¿no? No es obra y gracia, necesitan a los inmigrantes, pero reconocerlo es muy difícil y establecer este tipo de programas que sería lo más razonable, lo más inteligente, es impopular porque siempre surgen los demagogos, siempre surgen los populistas que van a decir eso que están haciendo de tratar de disque legalizar la inmigración, sencillamente es una forma de que te quieren quitar tu trabajo. Y entonces, tristemente, la inmigración se ha vuelto un tema tan difícil, tan tabú, porque por un lado, pues emergen los demagogos en contra de la inmigración, y por otro, como los necesitan, a la mera hora no saben qué hacer, pero hacer estas políticas racionales, inteligentes, de ordenar la inmigración y de darle un sentido y una lógica, no lo hacen por el miedo a que tiendan al electorado, Bueno, al que ahí envenenan y después lo las quieren. boyas, ahí están las boyas de Abbott que matan gente.
Pues sí, No pasa porque lo popular es perseguir al mexicano, al extranjero, eso es lo que te hace ganar votos. Explicarle a la gente, mira, se necesita por esto y por esto, y la economía no crece tanto por ciento porque necesitamos mano de obra extranjera que nos hace crecer y paga las pensiones de los ancianos y todo eso, ya es elaborar mucho, ¿de acuerdo? Lo que te vende electoralmente en Europa y en Estados Unidos es ir contra la inmigración. No O- los queremos. Oye, Pedro, pero pues ahí tienes el caso de DeSantis. O sea, hizo una ley durísima contra los migrantes. Se fueron cientos de miles de migrantes a otros estados norteamericanos y el Partido Republicano en Florida Ujú, dijo, no, miren, no se la tomen tan mal. No, ujú. no tenemos problemas con los migrantes ilegales que ya están en Florida, sino los Sí. que quieren llegar. O sea, Claro. corrigiéndole la plana a DeSantis, porque se Pero quedaron después sin de que se dan cuenta albañiles, del sin error, claro. trabajadores agrícolas cuando se venía la recolección de la cosecha, Pedro. Pero después de que primero hacen campaña y después se dan cuenta que es un error. Pues Pero sí, el problema es ese, que a corto plazo siempre es más redituable ir en contra de la inmigración. Tristemente, pues ahora en Florida, el caso de Florida va a ser el caso de cualquier otra parte del mundo, como le está pasando a Meloni en Italia, o le está pasando al gobierno conservador en la Gran Bretaña, que se están dando cuenta que se salen del Brexit, dejan de llegar muchos sí, claro. trabajadores europeos y luego no tienen quien maneje los trailers, quien trabaje en las minas, se están dando cuenta también de que es un error formidable. En Japón, que es un país tan cerrado a la inmigración extranjera desde siempre, el ex primer ministro que acaba de ser asesinado hace unos meses, ya más tiempo, pero bueno, que fue asesinado, ese primer ministro fue el primero que dijo, vamos a abrir las fronteras a la inmigración porque se Sí, claro. necesita. Pero como López, ¿eh? como López Obrador, es López Obrador, No, 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 que no es el mismo caso, Tere. No, no, no es el mismo caso. López No, Obrador, pues, es un señor que no tiene brújula para menos para temas internacionales. sí, acuérdense que de acuerdo. al llegar dijo, vamos a abrir la Sí, sí, frontera. pero con casos diferentes y situaciones muy diferentes. No, Y, mira, a lo mejor, Pedro, nos pasa como a las ratas, aquel experimento de las ratas en donde, pues, ha de haber sido un psicólogo, porque ya ves que se les ocurren esas cosas, sí, Gracias, gracias. metió, metió 1,000 ratas y les dio todo, agua, comida, todo. Entonces hubo un momento en que las ratas pues empezaron a reproducir muy, muy intensamente, pero luego hubo un momento en que la curva de reproducción bajó, 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 y curiosamente, haciendo el símil de las ratas, pues en los países desarrollados como por ejemplo Japón, que pones esto, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Ya. pues la gente no quiere tener hijos, no quiere tener hijos, ¿sí? Y en cambio en el tercer mundo, pues sí quiere tener hijos porque es un imperativo de otra naturaleza. Entonces, ahí la migración se encuentra en un conflicto, ¿no? ¿Sí? vete, China, olvídate de China, Europa, China. China, Tenían la política de un solo hijo por pareja con Mao Zedong. Viene el desarrollo económico, etcétera, entonces se dan cuenta que empieza a reducirse la población, ya no es el país más poblado y del a mundo. envejecer, Pedro, a Envejecer, reducirse y a envejecer. y económicamente es una bomba. Y Es una entonces bomba. le dicen a los chinos, muy bien, ya pueden tener 2 hijos si quieren, ¿eh? Nadie quiere tener 2 hijos. No quieren. Ya puedes, no, si quieres hasta 3, ¿eh? Hasta 3. Nadie quiere Bueno, tener. mira, yo tengo un amigo cuyo hijo vive en Noruega y resulta que este amigo me cuenta que su hijo, si tiene un hijo, le dan meses para que se quede en su casa, para que lo atienda junto con la esposa, es hombre. Si tienen 2 hijos, les regalan una casa, les dan, o sea, y si tiene 3, pues ya se retira, ya no tiene que volver a trabajar. En ese plan están las cosas en Europa. Pero al mismo tiempo, les quiero decir que acabo de leer, ya no, ahorita lo he estado buscando, pero ya veo uno tanta cosa que no me acuerdo en qué periódico, portal lo leí, pues que
los africanos ahorita están prefiriendo venirse a América, no solamente a México, sino a América Latina, porque lo ven pues, como un lugar donde hay trabajo, donde todo está por hacerse, en fin, y no viven la situación pues, de vida o muerte que se vive en países como Uganda o Etiopía, o en donde pues, las dictaduras, la violencia es algo que nos rebasa. ¿Cómo estará la cosa allá? Que hay más violencia que aquí. Aquí lo ven como, pues sí, matan 160,000 en 4 años y medio, pero bueno, no está tan grave. Entonces, yo creo que el problema migratorio va a ser, ahora sí que la música que llegó para quedarse, porque en todo el mundo, no sé qué pasa, pero hay un como endurecimiento, como que hay como que al mundo se le está poniendo, lo voy a decir cursimente, duro el corazón y cada vez hay más violencia y la gente pues quiere escapar a eso. Ya no es solamente por hambre, es porque no pueden vivir, son refugiados, la mayoría, no son migrantes, es que no pueden vivir donde viven porque los matan. Así es, y eso es un gran tema, pero eso del endurecimiento del corazón es muy cierto. Acuérdense ustedes de este submarino que se hundió de 5 millonarios que estaban viendo cómo llegar ¿Sí? los restos del Titanic y todas las primeras planas de todos los periódicos en todo el mundo, Eso. en primera plana los 5 millonarios del Titanic. Y ese mismo día se hundió una patera del Mediterráneo con más de 100 migrantes que todos murieron y una noticia ahí perdida en la segunda, tercera página. Y eso, pues es un síntoma de lo que acabas de decir, el endurecimiento, pero también la irreversibilidad de un fenómeno que no se ha enfrentado con todo el valor y toda la inteligencia que se requiere, porque mientras en África los países siguen creciendo demográficamente a niveles impresionantes, el país con mayor índice demográfico es Níger, y al mismo tiempo es el segundo o tercero más pobre del mundo. Hasta 7 hijos por mujer en Níger. Cuando en Italia, por ejemplo, tienen 1.4, el promedio para nivelar la población es 2.1, y Sí. todos los países europeos están debajo de eso. Entonces, pues son los temas grandes del siglo XXI con muy difíciles resoluciones, con muy difíciles respuestas, y por supuesto que México está metido y está en medio dentro de esa polémica. Vamos a tener ya problemas de inmigración que va a llegar a México y a ver cómo lo absorbemos y a ver cómo reaccionamos. Al mismo tiempo vamos a seguir expulsando mexicanos en los Estados Unidos. Ha reapuntado, como ustedes han dicho muy bien, la inmigración de mexicanos hacia allá, después de unos años que estuvo más o menos bajando. Y ese asunto va a ser también clave para el siguiente gobierno y para los que vengan, más allá de cuartas transformaciones o no. El asunto nos va a devorar si no tenemos una política inteligente y bien ponderada, y es difícil tenerla, ¿eh? No es un asunto fácil. A ver, Pedro, mi última pregunta. ¿Se puede hacer una política de integración o está más allá de nuestras Se puede, posibilidades? pero fíjate que también, mira, yo por una serie de razones tuve mucha comunicación y hasta la fecha la tengo con Alemania. Y en Alemania empezó a crecer en los años 80 el tema de la inmigración, bueno, desde antes, ya 70, 80, pero ya sobre todo en los 80 de inmigración turca. Y tuvieron una política de Estado específicamente para integrar a la población turca en Alemania. Y creo que ha sido uno de los experimentos más felices en cuanto al intento de integrar a poblaciones extranjeras, incluso musulmanas y con otra cultura, a la cultura receptora, porque una muy buena parte de la inmigración turca que empezó a llegar a Alemania fue bien asimilada, empezó a ser bien asimilada en zonas de Alemania, y estos turcos empezaron a integrarse bien en su nuevo país. Te estoy hablando en general, porque problemas nunca dejó de haber, y hubo sectores desde siempre en Alemania que veían mal a los turcos y hablaban mal de ellos, y siempre hubo incidentes zipizapes entre la población turca y alemana, pero comparado con los incidentes
Y la falta de integración de argelinos o de tunecinos en Francia o en Bélgica, de verdad sí hay una diferencia, ¿eh? No es el paraíso, pero creo que lo que logró hacer Alemania, sobre todo en los años 80, de integrar a los turcos a la comunidad alemana, fue exitosa y se empezó a hablar inclusive de una nueva especie de población turco-alemana muy agraciada, por ejemplo, en lo físico. Hay modelos preciosas, muchachas turco-germanas maravillosas, muy guapas, futbolistas, deportistas, profesionistas, y no solo turcos, sino que también han empezado a recibir muchos indios de la India, ingenieros sobre todo, y gente de un nivel profesional alto. Pero lo que sucedió fue primero la reunificación de Alemania, lo cual afectó mucho las finanzas del país y además hizo que los alemanes orientales se resintieran mucho con las poblaciones inmigrantes. Toda la extrema derecha alemana actual pues tiene sobre todo su fuerza en el oriente del país. Y segundo, la primavera árabe y el acceso de sirios al país, que rompió mucho el esquema que estaba gradual, ponderado, bien analizado, bien estructurado de recibir turcos en el país. De repente empezaron a llegar sirios a lo bestia, y eso también provocó pues el ascenso tremendo que tiene ahora la extrema derecha y los reproches de antiinmigración, y bueno, se descompuso el cuadro completamente en Alemania. Ahorita es un desastre, pero fue durante un tiempo un experimento virtuoso, no perfecto, pero creo que virtuoso si lo comparamos a las experiencias malas en Francia o con Bélgica o en Holanda o en el Reino Unido, cómo se intentó integrar a los turcos y en una buena medida se logró. No fue perfecto, Pero pero fíjate, qué bueno que dices esto de la guapura, porque yo tengo muchas amigas que ven las novelas turcas, que ahora sí, la televisión mexicana está plagada de novelas turcas y lo que quieren es reproducirse con los turcos, porque sí, dicen que están muy guapos. O sí, sea, no, y la combinación germano-turca es maravillosa. quién sabe la mexicoturca, pues a lo mejor porque todas o muchas de mis amigas es, Están no, fascinadas con los turcos, o ¿verdad? la telenovela fulana, y todos los turcos son también así como deslumbrantes. Bueno, con este comentario irrelevante que he hecho, nos despedimos de esta plática inteligente con Pedro Aguirre. A ver, Pedro, ¿dónde te podemos leer otra vez? ¿Y qué libro estás ahorita promoviendo? ¿Y qué sigue? A ver, Bueno, vas. estoy en Twitter, que ahora el loco le puso X. Qué bárbaro. Ahí Sí. estoy como Pedro Arturo. Ah, no, estoy como el oso Bruno, @ el oso Bruno en Twitter, ahora X. También Ujú, estoy en Threads, está en la competencia de X. Y sí. en Facebook estoy como Pedro Arturo Aguirre y publico una columna semanal los sábados en Etcétera, el seminario que dirige nuestro amigo Marco Levario, y otra en el periódico El Economista, los miércoles. A ¿Okay? los Y todos los días doy una conferencia, algunas veces por Zoom y otras en grupos presenciales. Ahorita me voy porque tengo que dar una sobre Marilyn Monroe. No, pues Miren, está mejor el estoy tema. encantado, Ella, pero Monroe, mejor Marilyn Monroe. voy a defender la tesis de que los Kennedy son inocentes. Bueno, me parece bien. Pues Jaime Guerrero, yo soy Tere Vale, le damos las gracias a Pedro Aguirre. Gracias, Pedro. Y vamos Gracias. metiendo una lana a ver si ustedes tienen razón y no pasa nada, o si tengo razón y se No no. tengas tu razón, ojalá. No, pues yo ya no sé ni qué quiero. Pues yo tampoco sé, yo ya no sé, yo soy un pobre venadito. Exacto, así estamos todos. No Entonces, te hasta ver telenovelas turcas. ocurra. Bueno, adiós. Hasta Jaime, luego, gracias, Pedro. auditorio, siempre un gusto estar aquí con ustedes, Tere. Gracias a ustedes por vernos aquí en el Rapidín. Muchas gracias. Bye. Gracias, Pedro, hasta luego. Gracias, nos vemos.